Hola muchachos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ese es el video correspondiente a la segunda actividad del segundo trimestre, ¿sí? Y ahora vamos a ver el uso de la letra S que corresponde al viernes 27 de noviembre de este año 2020. Bueno, el aprendizaje esperado es el mismo que vamos a estar manejando todo este bimestre, perdón, todo este trimestre, solo que ahora enfocado al uso de la letra S. Y bueno, para iniciar vamos a retomar algunos conocimientos previos, algunos datos que ya conoces, pero vamos a revisarlos rápido. Dice que esta letra, la S, nos referimos por supuesto, es la número 20 del alfabeto y que es una consonante y que su fonema es el de la S, ¿sí? Bueno, y que es una de las letras que más se utiliza porque es la que nos permite diferenciar entre los singulares y los plurales. Los plurales es cuando está esta al final de la palabra normalmente. Y su ocasional similitud entre otras dos letras, como lo son la C y la Z, en lo que respecta a su sonoridad, hace que al querer escribir una palabra de la que se conoce su sonido, pueda ser un poco difícil identificar cuál es la letra que le corresponde. Y de eso se trata este video y esta clase. Posteriormente vamos a estar viendo la letra C y la letra Z, pero por hoy nos toca a la S. Entonces, pues vamos a continuar. Vamos a ver ahorita las reglas para el uso de la S. Yo te voy a dar las reglas y algunos ejemplos y por favor en tu cuaderno haz o busca otras 3, 4 o hasta 5 palabras de cada regla, ¿sí? Yo me voy a seguir de corrido con el video para que no se haga muy largo, pero tú lo puedes estar pausando para escribir la actividad en tu cuaderno y volver a poner play para continuar, ¿sale? Recuerda que es importante que hagas la actividad en tu cuaderno porque te va a servir para después la evaluación o la valoración la puedas contestar más rápido. Incluso si alguna de las letras que tú pusiste en tu cuaderno viene en la valoración, pues lo puedes usar. ¿Sale? Muy bien. Se escriben con S al final de algunos adjetivos gentilicios singulares. Por ejemplo, inglés. Un inglés es el gentilicio de Inglaterra y portugués es el gentilicio de Portugal. Si te fijas, las dos terminan con S. ¿Sale? ¿Qué pasó? Ahí está. Y también se escribe con S al final de las palabras graves. Recuerda que una palabra grave, aquí tengo dos ejemplos, es aquella en la que la acentuación, no propiamente la tilde, sino la acentuación, es la penúltima sílaba. Por ejemplo, aplaudirías, las últimas dos sílabas son R, I y AS. Como la que se acentúa es la RI, eso la convierte en una palabra grave, ¿sí? Y todas las palabras graves, cuando terminan con el fonema S, entonces terminan con S. Aquí tenemos otro ejemplo, que es curarías, que también RI es la penúltima sílaba y es la que se acentúa, y la última es AS. Como la penúltima es la que se acentúa, eso lo convierte en una palabra grave y termina entonces con S. Y hay unas excepciones a las reglas. En realidad hay varias, por no decir muchas, excepciones a las reglas, pero solamente te voy a mostrar las excepciones de dos de las reglas que vamos a estar viendo, porque son palabras más comunes y que forman parte más de nuestro vocabulario. Sí, te repito, hay muchas excepciones, pero no las voy a mostrar todas, solamente las que más, o estoy seguro de que sí conoces. Por ejemplo, en este caso, alférez, cáliz y lápiz son palabras graves pero estas no se escriben con S al final, se escriben con Z. Vamos a continuar. También se escriben con S al final de todos los plurales. Aquí tengo, por ejemplo, escuela y alumnos. El singular es escuela, el singular es escuela y el plural escuelas. Y todos los plurales se van a escribir con S al final. Ahí no hay pierde. Y también se escribe con S antes de las letras B, como esbozo. Aquí está. Es S y la B. También antes de la letra D,
como en el ejemplo de esdrújula, antes de la letra G, la L y la M. ¿Sí? Si te fijas, siempre antes de esta letra, en este caso la D, la G, la L y la M, se escribe con letra S cuando se escucha con el fonema S. También se escriben con S la terminación ense referente a los gentilicios. Es un poco parecida a una de las reglas anteriores, pero no es igual, porque si recuerdas, inglés y portugués terminaban en S, pero ahora no terminan en S, sino en ense. Y cuando es terminación ense y nos referimos a algún gentilicio, normalmente van a ir con la letra S, como en este caso nicaragüense y costarricense. Recuerda que tienes que estar haciendo en tu cuaderno otros, de menos otras 3 palabras o hasta 5 de las mismas reglas, para que lo vayas practicando y sea más fácil hacer la valoración. Otra regla es que la terminación ense del verbo auxiliar haber del pretérito plustacompuesto de modo subjuntivo. Todo esto está medio rebuscado, pero nos referimos a la palabra hubiese. Hubiese amado, hubiese nadado, hubiese ido, hubiese estudiado. Entonces siempre la palabra hubiese va a ir con la letra S. ¿De acuerdo? Se escribe con eso también la terminación C de todos los verbos del pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Está quizás medio rebuscadas esas reglas o definiciones, pero por eso te pongo aquí los ejemplos. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A partiese, siempre que usamos este tipo de palabras que seguramente has visto en algunos poemas, porque son palabras que se usan más en España y en la literatura. Se escriben con S al final, te repito, como partiese y amase. De esta vas a encontrar muchos ejemplos y seguramente te van a venir algunos a la mente, ¿sí? Para que los vayas poniendo. Y también la terminación sion, esta se confunde mucho porque muchos creen que siempre que termina una palabra en sion va con C, pero no es así. Se escribe sion con S al final de las palabras cuando corresponde a una palabra que lleva la letra S en su raíz o cuando la palabra termina en so, sar, sor y sibo y eso. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, preciso, como viene de una palabra que va con S casi al final, entonces se escribe con sion con S también al final. Revisar, como viene de una palabra que es con S también, en el caso de SAR, por eso se escribe revisión con S. Si te fijas, preciso, precisión, revisar, revisión, compresor, entonces compresión también va a ir con S. Expresivo, termina en sivo con S, y entonces expresión también va a ir con S. Estas no van con C, ¿sí? Muchas palabras que terminan con ción van con C, pero no todas es así. Y cuando terminan en eso, por ejemplo, confeso, entonces confesión va a terminar también con S. Bueno, se escriben también con S la variante pronominal C en forma prolítica, ¿sí? Y en forma enclítica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ahí tienes la definición, pero te voy a poner dos ejemplos para hacerlo mucho más fácil. Se refiere a la segunda, a cuando usamos la palabra se seguida de un verbo. Se acercó, se marcha. Y también cuando al fin convertimos un verbo y al final, o lo modificamos ¿no? Y al final le agregamos la letra o la terminación C, por ejemplo, tomóse y llevarse, ¿sí? De esta también son muy comunes, nomás que la definición está un poquito medio rebuscada y con las palabras que quizás no conoces, pero no te preocupes. Checa los ejemplos y vas a ver que vas a encontrar muchas, sobre todo de la primera, ¿sí? Que no va a representar ninguna dificultad, ni ahorita ni a la hora de la valoración.
También se escriben con C las conjugaciones de los verbos que en su infinitivo no contienen S, C o Z. Por ejemplo, querer y haber no son, perdón, son verbos que están en infinitivo porque terminan en er. Recuerda, los infinitivos son los que terminan en ar, er, ir. Y si te fijas, querer y haber no tienen ni S, ni C, ni Z. Entonces, cuando se conjugan con el fonema de la S, entonces se escriben precisamente con S. El caso que tenemos aquí es el de quiso y el de has, ¿sí? Van con S los dos porque, repito, su infinitivo raíz no contiene ni S, ni Z, ni C. También se escriben con S todas las palabras que inician con cons, des, dis, pers, sub, subs, sus y tras. ¿Sí? Esa es una regla de las más fáciles porque es una constante. Te repito, hay algunas excepciones, pero no vamos a verlas más que las más importantes. Y bueno, aquí puedes checar los ejemplos. Cons, como construir, desinterés, discriminación, persuadir, subconjunto, subsecuente, sustentar y transgredir. Todas las palabras que empiecen con estas sílabas, entonces se van a escribir con S. En el caso de sus, las dos van con S. Y en el caso de subs, también. Me estoy refiriendo a esta y esta. ¿Sí? En este caso, las dos letras van con, las dos son S. Bueno, se escriben también con S las terminaciones de las modificaciones de los adjetivos esca, es decir, los adjetivos que terminan en esca, y esco, como novelesca y novelesco, son iguales, son muy parecidas más bien, grotesca y grotesco. Recuerda, tienen que ser adjetivos. Cuando terminan en esca, entonces va con S siempre. Y también las terminaciones de los títulos dignidantes, trabajos, oficios en femenino. Por ejemplo, los que terminan en esa y en isa, como princesa, condesa, y los trabajos, oficios como poetisa o sacerdotisa. ¿Sí? Los primeros son, por ejemplo, princesa es un título, condesa también lo es, y poetisa y sacerdotisa son trabajos u oficios. Podrían también algunos trabajos u oficios terminar en esa y algunos títulos terminar en isa. ¿Sí? No es que vayan a ser siempre los títulos que terminen en esa, pueden también terminar en isa. Y vamos a continuar porque son más reglas. Se escriben también con S las terminaciones de los verbos pronominales. Esos son los que se constituyen incluyendo en la terminación de su infinitivo un pronombre reflexivo como me, te, se, nos, os. En este caso nos estamos refiriendo a los que terminan en se. Por ejemplo, erse y arse. ¿Sí? Perdón. Ya. Por ejemplo, decíamos erse y arse, comerse. Siempre que terminan en erse va con S. Erse y arse, arse. ¿Sale? Son verbos, por ejemplo, comer y aplicar. Esto, déjame explicarlo un poquito mejor. Si te fijas, el verbo en infinitivo es comer y aplicar. Y eso de los pronominales se refiere a que se les agrega nada más se y ya sé cómo se está conjugando el verbo. Comerse, aplicarse, podría ser comerte, aplicarte, comernos, aplicarnos, comeros, aplicaros, ¿sí? Que suena como España, como el español de España, pero es una de las reglas que se usa para la escritura con la S. Y también las terminaciones de los superlativos, por ejemplo, los que terminan en ísimo, altísimo, feísimo, o ísima, grandísima, hermosísima, ¿sale? Esos son los superlativos.
También las terminaciones de los adjetivos, cuando esos terminan en eso, perdón, aso, eso, oso, osa, uso, sivo, y la excepción en esta regla es la segunda que te había mencionado, es la de nocivo. Esa se escribe con C de casa. También se escriben con eso los superlativos de los adjetivos. Es un poquito parecida a la de la lámina anterior, como bellísimo, lentísimo. Hoy, bellísimo, lentísimo. Aquí no pongo muchas porque son de las más fáciles y vas a poder hacerlas rápido en tu cuaderno, ¿sí? Y también se escriben con S todas las palabras que terminan en ensa, enso, ersa, erso, ésima, esta, esto e ísimo. Perdón, ista también, e isis y siva. Y aquí tienes algunos ejemplos. Y de estos no es necesario que hagas 3 o 5, ¿verdad? De los que son así como esta diapositiva, que son muchos, pon 1 o 2 de cada uno y ya será suficiente. Y también se escriben con S los vocablos, esta es la última, compuestos o derivados de otros, que también se escriben con esta letra S. Por ejemplo, pensar va con S, y si de pensar pasas a pensado o pensante, también se van a seguir escribiendo con S. Otro ejemplo es mesa, mesita, mesota, mesabanco, por ejemplo, todos van con S porque parten de la misma palabra raíz, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, recuerda que después de ver el video hay que hacer la valoración. Es un formulario de Google y tienes 3 opciones. Puedes escribir esta dirección ahí en tu barra de dirección para que te dirija al formulario, o puedes darle clic desde Classroom, ahí está el enlace, o también te voy a dejar el enlace en la descripción del video en YouTube. Entonces, de cualquiera de las 3 opciones puedes acceder al formulario, y recuerda que a mí me va a llegar tu calificación cuando lo termines. A ti te va a llegar a tu correo, el que hayas puesto ahí, que debe ser el institucional, te va a llegar la confirmación de que hiciste el formulario, y ese te va a servir como comprobante en caso de que yo no tenga tu calificación, ¿sí? Eso es lo que te voy a pedir. Y bueno, esta es la segunda actividad. También te estoy dejando la lista de las actividades ahí en el Classroom para que veas que sí se están contando o que sí estoy anotando las actividades anteriores, ¿sí? Terminando esta, debes de tener 2, pero esa lista ya la voy a estar actualizando a partir del lunes o la siguiente semana. ¿Sale? Bueno, pues hasta luego, nos vemos la siguiente semana.